¿Qué significa agua viva? ¿Es Jesucristo mayor que Abraham y que Jacob? Con el Señor Jesucristo aprendemos que Dios no discrimina a ninguna persona. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla». El agua que salta para vida eterna. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Una mujer de Samaria. No se menciona su nombre porque ella, más bien, es una referencia y representante de toda la región samaritana. No es que ella viniera desde Samaria hasta el pozo, porque entre Samaria y Siquem hay una distancia de 10 kilómetros. Es más probable que esta mujer viviese en Siquem, que desde Alejandro Magno era la ciudad de los samaritanos originarios. Vino a sacar agua. El que la samaritana haya venido a la fuente de Jacob espiritualmente significa que buscaba sustentar su necesidad espiritual con las tradiciones de su pueblo y con su pasado nacional, que le daban identidad cultural y religiosa. Y el Señor le dijo: «Dame de beber». El Señor Jesús toma la iniciativa. Agotado por el viaje y porque era mediodía, es natural su necesidad de agua, y toma ocasión de esto para iniciar el diálogo con aquella mujer. Dar de beber es un gesto humanitario, hospitalario, de amabilidad y, como en este caso, de aceptación de la persona. El Señor Jesús nos dice que ni siquiera un vaso con agua que ofrezcamos perderá su recompensa, y que el que es solidario con las necesidades de los demás lo es también con él. La samaritana, al igual que Rebeca, con el solo acto de gustosamente dar de beber, demostró ser la elegida de Dios. Por esto, la samaritana es símbolo de la iglesia con la cual el Señor se ha desposado. Los discípulos habían ido a la ciudad. El pozo de Jacob quedaba en las afueras de Siquem, así que los discípulos fueron al poblado. El Señor siempre estuvo acompañado de sus discípulos, aunque en esta ocasión, al parecer, eran pocos los que andaban con Él. Por lo que esta frase aclara por qué en esta escena solo se ve al Señor Jesús y a la samaritana. Así que la ausencia de los discípulos no fue lo que obligó a Jesús a solicitar agua a una extraña. Y ella le preguntó: ¿cómo tú, siendo judío? Seguramente la samaritana ya le habría dado a Jesús el agua que le había pedido, por lo que esta pregunta no es de reproche o de rechazo. Según el contexto, no hay gesto de enojo o de desagrado en ella.
Lo insólito del hecho fue lo que a ella le causó extrañeza, y su fascinación por esto tan inusual fue lo que hizo preguntarle qué de diferente había en él que se daba a la inofensiva libertad de hablarle, qué motivaba su buena voluntad. Y le dijo judío, pero no en un sentido despectivo ni incluyéndolo en el grupo de las autoridades judías, sino reconociéndolo como alguien originario de Judea. Probablemente la samaritana, como muchos hoy en la desafortunada relación entre judíos y palestinos, consideraba que no había razón válida para escaramuzas constantes entre judíos y samaritanos. Y lo insólito de este caso no es solo el hecho que Jesús era judío, sino también que hablase con una mujer, algo culturalmente inaceptable. Por el año 150 después de Cristo, el rabí José ben Yohanan decía: no hables con una mujer, menos con la mujer de tu prójimo. Los sabios afirman que todo el que habla mucho con una mujer se atrae la desgracia, abandona las palabras de la Torá y al final hereda el infierno. La conversación en público de un rabino con una mujer era algo que chocaba contra las costumbres dominantes. Tampoco se permitía que las mujeres participaran en las discusiones rabínicas. Esto hace más notorio el carácter simpático y acogedor de Jesús al hablar con una mujer. Lo muestra como cálido, benévolo y sociable. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En algunos manuscritos antiguos, esta nota aclaratoria no existe, por lo que esta puntualización no la hace la mujer samaritana, sino que es una aclaración del apóstol Juan o del copista. Este rechazo mutuo entre judíos y samaritanos era no solo en cuanto a relación personal, sino también con el intercambio de cosas. Y el origen de esta norma escrita es judío, no samaritano. Según el Talmud, para el año 90 después de Cristo, el rabí Eliezer dijo: quien come el pan de un samaritano es como el que come carne de cerdo. El estricto, rígido e intolerante legalismo de los judíos hizo que estos menospreciaran de corazón a los samaritanos. Por tanto, la reyerta de los samaritanos contra los judíos era una reacción a la agresión judía, a sus ofensas y vilipendio, lo cual era tan constante que se convirtió en un ácido resentimiento. Sin embargo, es muy probable que muchos judíos de aquel entonces se llevaran bien con los samaritanos. Al igual que al día de hoy, muchos judíos y palestinos son hermanables. Es pues que Jesús conscientemente ignoró por completo la barrera histórica, religiosa y cultural entre judíos y samaritanos. Él es el Hijo de Dios, pero no hay soberbia ni altanería en Él. Él no hace acepción de personas, ni discrimina a varón ni mujer, a esclavo ni libre, a judío ni samaritano. Y el Señor Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios. El comienzo de toda relación con Dios es conocerlo. El profeta Oseas enfatizó que la falta de conocimiento de Dios causa la destrucción del pueblo, y Dios quiere ser conocido. Aquí, el Señor Jesús desea corresponder el agua que recibió de la samaritana con un don mayor. Pero este don está condicionado a la fe. Esto es lo que le dio a entender al decirle: si conocieses. En el judaísmo, el don de Dios es la ley. Pero el apóstol Juan establece claramente que el mayor don de Dios es su Hijo Jesucristo. A su vez, el Señor Jesús indicó que el Espíritu Santo es su mayor don.
pues es quien nos da vida y nos purifica. Don de Dios. Dado que nadie puede procurarse por sí mismo la salvación, ni puede hacer algo para obtenerla, la Biblia, la revelación y la salvación de Jesús son un regalo de Dios. Únicamente podemos recibirla de su parte y por su gracia. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando se piensa que este don, el regalo de la salvación, puede procurarse de otro modo, no se ha entendido la muerte de Cristo Jesús ni se ha comprendido la verdadera situación humana. Para que exista el don, es absolutamente necesario el donante, y en Jesús convergen ambos. Si supieses quién te pide de beber. Ante la samaritana, Jesús era tan solo un viajero sediento y desamparado. Ella no sabía que hablaba con el Hijo de Dios, con el que da el agua viva. Más adelante el Señor le reveló su verdadera identidad. Te daría agua viva. Se considera agua viva a aquella proveniente de un manantial, no la que ha sido recogida ya en algún recipiente y que está reposada, sino la que corre. La samaritana entiende que el Señor le ofrece esta agua que está manando, pero lo comprende de manera literal. Hoy, por el Espíritu, nosotros entendemos que Dios mismo es el origen de toda agua viva y que Jesús es dador del agua viva en la iglesia. El gnosticismo, uno de los más grandes pervertidores de la fe cristiana, ha vinculado el agua viva únicamente al conocimiento, que según ellos empieza a obtenerse después del bautismo. Por ejemplo, en los escritos Odas de Salomón, el agua viva designa únicamente al conocimiento nuevo de la verdad esotérica. Pero, aunque es necesario conocer a Dios y a su don, el énfasis del apóstol Juan está más en la nueva vida de gozo que en el detalle del contenido del conocimiento. El no dominar con destreza los conceptos y definiciones bíblicas o las conexiones entre ellas no implica menos vida en Cristo. El conocimiento de Dios no es en un sentido inquisitivo, sino en el de una exclusiva relación personal con Él. Los samaritanos sabían quién era Yahvé o Jehová y hasta le rendían culto, pero no le conocían. Antes bien lo colocaron entre otros tantos dioses. Por esto el Señor les dijo que adoraban lo que no sabían. De aquí que el agua viva no solo es figura de la sabiduría y del entendimiento, sino también del temor de Jehová. No conocer a Dios es como no tener vino. El agua puede convertirse en vino y ambos son símbolos del Espíritu de Dios. Y el agua viva es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, que somos su templo. Señor. Aquí la samaritana usa el término Señor como título de respeto, pero en el transcurso del diálogo le dirá Señor en el sentido cristiano. Primero le dijo judío, ahora le dice Señor, después le dice profeta. Este mismo tipo de reconocimiento gradual también le ocurrió al ciego de nacimiento. El pozo es hondo. Aunque ya no está en uso, hoy el pozo de Jacob es de aproximadamente unos 80 pies de profundidad, casi 27 metros, equivalente a la altura de un edificio de 8 pisos. Para 1838 el pozo medía unos 105 pies, casi 47 metros de profundidad. ¿Dónde tienes el agua viva?
Igual que Nicodemo, la samaritana entiende las palabras de Jesús de manera literal. No ve más agua que la del pozo de Jacob. Pero la samaritana, libre de los prejuicios que nublaron la mente de Nicodemo y que le obstaculizaron su despertar en fe, logra percibir que hay algo más en las palabras de Jesús. Por eso pregunta por aquella agua diferente de la que le habla Jesús, un agua superior, aún más excelente que la que le ofrece la ley mosaica. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Acaso eres mayor que Jacob? Una vez más, la pregunta no es de repulsa. La curiosidad, la fascinación por lo nuevo y la manera alegórica con la que el Señor Jesús le habla motivan su pregunta. Jesús no le contestó esta pregunta en este momento, se la contestó más adelante, después de haberla llevado a la fe. La samaritana captó el sentido espiritual de las comparaciones, pero al considerar el pozo como figura de la ley de Moisés, cree que no hay otra fuente de sabiduría aparte de la ley. Así que pregunta de manera muy perspicaz y le insinúa al Señor que, al igual que el agua de aquel pozo milenario, las enseñanzas de los patriarcas y de Moisés son profundas. Hoy, al preguntársele a cualquier creyente si Jesús es mayor que Jacob, inmediatamente responde sí, pero en la samaritana fue una sospecha, una verdad que Jesús le gritaba en su corazón. Cuando el Señor reveló esto mismo a las autoridades judías, estos le hicieron la misma pregunta, pero en un sentido muy despectivo. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? Y le acusaron de tener demonio. Pero al igual que el discípulo Pedro cuando declaró que Cristo era el Hijo de Dios, aquí la samaritana, sin proponérselo y sin saberlo a ciencia cierta, con su pregunta proclama esta verdad. Y con esta pregunta demuestra que está percibiendo las cosas más allá de la literalidad de las palabras. De hecho, aunque de Jacob tomó nombre la nación de Israel, de Jesús toman nombre todas las naciones de la tierra, incluido Israel, a quien Dios escogió y hacia donde envió a su Hijo Jesucristo. Bebió él, sus hijos y su ganado. No hay referencia bíblica que vincule este pozo con Jacob, excepto el hecho de estar dentro del territorio de la herencia que dejó a José. Quizá los samaritanos veían en este pozo un reflejo de la tradición sobre lo ocurrido en Harán entre Jacob y Rebeca. El Targum palestinense de Génesis 28:10 dice: después que nuestro padre Jacob hubo quitado la losa de la boca del pozo, el agua subió hasta la superficie y se desbordó, y estuvo manando 20 años. A causa de este trasfondo y del ofrecimiento que Jesús le hace de agua viva o agua manando, la samaritana replica haciéndole notar a Jesús la existencia milenaria no solo de este pozo literal, sino también de las enseñanzas de los patriarcas y Moisés, que hasta ese momento habían satisfecho la sed espiritual de los samaritanos. Y le dice que no solo bebió Jacob, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta llegar a ella misma, lo cual es la viva imagen de la tradición. Y bebió también el ganado suyo. Algunos traducen como sus esclavos, los de sus hijos y de los hijos de sus hijos, hasta ese día en que ella habla con Jesús. Nosotros hoy, desde los apóstoles, todos los creyentes estamos persuadidos de la superioridad histórica y salvífica del Señor Jesucristo sobre Abraham y sobre Jacob. El que bebiere de esta agua. Antes de contestarle la pregunta de si él es mayor que Jacob, el Señor primero le aclara a la samaritana el significado del símbolo del agua viva y le señala esta agua, refiriéndose no solo al agua natural del pozo, sino a la de la ley mosaica.
El apócrifo eclesiástico 24:21 dice de la ley mosaica: el que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. Aunque la intención de este pasaje apócrifo es la de instar a la adhesión a la ley mosaica, admite de paso la insuficiencia de esa ley. Pero aquí el Señor Jesús nos asegura que sus enseñanzas sacian, satisfacen y colman. La sabiduría basada en la ley mosaica es limitada. Sus prácticas son repetitivas y se destruyen con el uso. Su reputación va solo en la línea de culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo, pero no sirve de nada contra los apetitos de la carne. La Biblia aclara también que el problema no es la ley, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es el legalismo que despersonaliza. Las personas necesitamos vida en la raíz misma de nuestro ser, en lo profundo de nuestra existencia. Por esto, el Espíritu de Dios en nuestras vidas es un manantial interno, no externo como el pozo o como la ley. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. El Señor Jesús es el portador y dador de esta agua del Espíritu. Él es quien da de beber del Espíritu Santo. El que bebiere de su Espíritu no volverá a tener sed, porque la presencia del Espíritu Santo es permanente en cada creyente. No tendrá sed jamás. Significa que una vez que se entra en contacto con Dios, se calma nuestra ansiedad por Él. Muchos buscan satisfacer esta sed mediante el dinero, la fama, el poder, la fornicación, la embriaguez, la intelectualidad o mediante cualquier otro tipo de placer escapista. Pero con Jesucristo no se vuelve a tener sed jamás. Significa que la obra del Señor Jesucristo y el nuevo nacimiento es una obra hecha de una vez por todas. La satisfacción no se logra por las propias acciones o buenas obras, sino solo por la obra del Espíritu Santo en nosotros mediante nuestra fe en Jesucristo. Fuente de agua que salta. El verbo en griego utilizado para saltar es halestai, que explica la frase no como un chorro hacia arriba, sino como borbollones de agua brotando rápidamente y en grandes cantidades. Este mismo verbo, halestai, que en griego significa saltar, es utilizado en la Septuaginta para definir la acción del Espíritu Santo sobre los paralíticos y el arrebato del Espíritu en Sansón, Saúl y David. Estos arrebatos del Espíritu son semejantes a los saltos de gozo por el Espíritu. Por ejemplo, la reacción del Bautista en el vientre de su madre, la de los discípulos al ser rechazados y perseguidos, y la de Jesús al ver caer a Satanás. La unión de la imagen del agua brotando a saltos con el gozo por el Espíritu Santo en la congregación recuerda el gozo dado por el vino, otro símbolo del Espíritu Santo, en el verdadero bautismo pentecostal, dando la apariencia de embriaguez sin sed de más. Para vida eterna. El Señor despierta la vivencia espiritual de la samaritana, no por medio de una acusación de pecado, sino mediante la promesa de una fuente de vida que proviene del mismo Dios. Hasta el momento, el apóstol Juan ha declarado que la vida eterna proviene del seno del Padre, que en Jesús está la vida eterna, que nada creado tiene vida a menos que la reciba de Jesús, porque solo Él es la vida. Y que por ser Él la vida y vida en abundancia, el Señor es la luz de los hombres.
Y a como lo hizo con Nicodemo, el Señor introduce a la samaritana en el conocimiento del Espíritu y de su obra en el plan de salvación. El Señor explica que así como el agua es agente de vida, el Espíritu de Dios es vivificante. Al estar el Espíritu de Dios de manera permanente en el interior del creyente, la vida nunca cesa. Es tan perenne como el fluir de toda fuente. El Espíritu que Cristo comunica es en cada creyente un manantial que brota continuamente y de esa misma manera vivifica y fecunda, haciendo que cada creyente se desarrolle en su dimensión personal. Dame de esa agua para no venir aquí a sacarla. En estas palabras, la samaritana demuestra habérsele despertado la fe en Jesús, al igual que aquella gente que buscándole le halló en Capernaum. Pero ella todavía no comprende muy bien el mensaje de salvación que el Señor le expone. Supersticiosamente aún pensaba en un agua material, así como la gente de Capernaum imaginaba un pan material. Al inicio, esta limitada comprensión es normal. Así le sucedió al carcelero de Filipos y al eunuco etíope. No fue sino hasta después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés que los primeros creyentes obtuvieron una imagen clara de la conversión al predicárseles. Con todo, y a diferencia de Nicodemo, la samaritana está dispuesta a reconocer la insuficiencia de la ley mosaica, de las obras, y su insatisfacción ante estas, a abandonar su tradición, a romper con su pasado y a cambiar su vida. La samaritana empezó brindando agua y terminó obteniendo vida plena. Desafortunadamente aún hoy hay muchos creyentes que manifiestan esa limitada comprensión del mensaje evangélico y tienen la mente nublada por el milagrerismo y la superstición, confiando en aceites, en paños ungidos, aguas benditas, en pactos económicos, en decretos y declaraciones. Todo eso es idolatría, pues encausa mal la fe, quitándola de Cristo y poniéndola en elementos materiales. De esta manera abren la puerta de la iglesia y de su casa a prácticas ocultistas. Por ejemplo, hay cristianos que colocan sal a la entrada de su casa o pulseras en los bebés como medios de protección. Acudamos a Cristo y solo a Él. Él es la fuente, Él es el dador de todo lo que nos es bueno. Pidámosle a Él que nos dé el agua viva de su Espíritu Santo.